cordial bienvenida a esta lección de la Iglesia Infantil Oreb. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares y esperemos que todas estas lecciones que les hemos dado ya desde hace mucho tiempo pues hayan transformado su vida, sobre todo a ti, que tú ya eres hijo de Dios, porque ese es el objetivo de estas lecciones, que nuestra vida sea transformada por la palabra de Dios. Pues vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí nuevamente. Gracias por los niños que siempre nos ven. Gracias porque están conectados, siempre deseando que tu palabra entre en su casa y en su vida. Y te pedimos que el objetivo de estas clases pues sea cumplido en los pequeños. Te damos las gracias y ponemos la clase en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Amigos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Esteban y estoy feliz de que podamos alabar a Dios a través de las canciones. Les invito a que empecemos este día alabando a Dios. Cantemos. Conociendo a Jesús he podido entender la libertad. Fue el más grande héroe que me salvó de la maldad. Él me dio felicidad. Él llenó mi ser de paz. Jesús es mucho más que cualquier. De lo que se espera y la convicción de lo que no ves. Mas hubo aquellos que por fe
enseñan. Tú, mi Dios, eres santo, eres luz y amor, mi Señor, eres bueno, me das vida y salvación. Tú has ido transformándome cada día un poco más, has seguido perdonándome, me has convertido en tu Hijo, me has rociado de gracia y fe. Mi Jesús, yo te adoro, eres Rey de mi ser, mi pasión y mi gozo, lo sustentas, Emmanuel. Tú has ido transformándome cada día un poco más, has seguido perdonándome, me has convertido en tu Hijo, me has rociado de gracia y fe. Este Alfa y el Omega, es principio y final, Salvador, mi Mesías, es el gran. Yo soy, es el Alfa y el Omega, el principio y el final, Salvador, mi Mesías, es el gran. Yo soy, es el Alfa y el Omega, es el principio y final, Salvador, mi Mesías, es el gran, es el gran, es el gran. Yo soy. Amigos, es momento que vayamos a las enseñanzas. Vayamos por nuestras Biblias y cantemos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Buenos días, pequeños. Me da mucho gusto poder compartir nuestro texto de esta mañana. Pero aquí tengo una pelota. ¿A quién le gusta jugar fútbol? A varios, ¿verdad? Veo que están alzando su mano. A varios de ustedes les gusta jugar fútbol. Pues quiero que escuchemos esta alabanza. Quien se la sabe, pues adelante la canta, porque de esto se trata nuestro texto de esta mañana. Vamos a escucharla, pequeños. Se llama El equipo del cielo. Ya no tengo ningún afán, Él me guía en la cancha, me protege con su amor. Cuando el miedo me aparece, Él me dice, yo soy tu defensor. Somos del equipo del cielo, Cristo es quien nos dirigirá. En la cancha de la vida, Jesús siempre es el capitán. Somos un solo equipo, unidos por su verdad. Su espíritu es la fuerza que nos hace triunfar. El equipo del cielo, el equipo del cielo,
bien, chicos. Aquí nos habla la alabanza acerca de ser un equipo. Así es, pequeños, en la iglesia somos un gran equipo de Jesús. Y de esto se trata nuestro texto de esta mañana y lo encontramos en la Biblia, en el libro de Gálatas. Gálatas se encuentra en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia. Vamos a leerla. Está, en mi caso, yo la voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Gálatas, capítulo 5, que es el número más grande, versículo 13, que es el número más pequeño. Gálatas 5:13. La palabra de Dios nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así es, chicos. De esto se trata nuestro texto, que debemos de apoyarnos unos a otros. ¿Y saben cómo? Acá tengo una imagen. En esta imagen vemos a varios pequeñitos que están ayudándose unos a otros, como lo hizo la iglesia de Antioquía, que se ayudaban unos a otros. En la iglesia todos ayudan mutuamente en tiempos de necesidad, así como un equipo. La iglesia de Antioquía envió ayuda a la gente de Judea. Dios llama a los cristianos para cumplir la misión de Él, pensando en las necesidades de otros y actuando para ayudarlos. Por ejemplo, aquí vemos a uno pequeñito que se está cayendo y acá lo está levantando otro amiguito. Y vamos a repetir nuestro texto en Gálatas 5:13, que aquí lo encontramos en 3 momentos pequeños. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Muy bien, chicos, acá vemos en esta imagen que Dios usa la iglesia para suplir las necesidades de las personas en comunidad y de todo el mundo, formando un gran equipo, el equipo de Cristo. Nuevamente vamos a leer Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, porque solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Muy bien, pequeñitos, pues este es nuestro texto de esta mañana y nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga, pequeños. Hola, pequeños y pequeñas, me da mucho gusto estar aquí con ustedes este domingo muy temprano. Qué bueno que ya están conectados, qué bueno que se apresuran a sus piecitos a ir a la casa de Dios, si puedes asistir presencialmente, y si no, qué bueno que estás aquí conectados. Apresúrate también a estar bien atento, porque vamos a escuchar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí tengo mi Biblia y muy contenta de poder estudiar, de poder memorizar, de poder aprender, de poder aplicar la palabra de Dios. Entonces, ¿les parece que oremos para comenzar nuestra clase? Sí, vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos porque eres bueno, porque nos has dado tu palabra y podemos estar atentos a ella. Señor, háblanos por favor a nuestro corazón y que todo lo que aprendamos lo atesoremos, que no lo olvidemos y que seas tú el que nos permita practicar tu palabra, ponerla por obra, Señor. Gracias por escucharnos.
en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, pues hemos estado viendo a lo largo de todas estas clases cómo alabamos a Dios, de qué manera podemos alabar a Dios, cómo podemos hacerlo sentir feliz a Dios, porque eso es lindo, ¿verdad? Que el Señor se agrade de lo que hacemos, de lo que decimos y demás. Y bueno, pues hemos estado aprendiendo que podemos alabar a Dios de diferentes maneras, ¿verdad? Podemos alabar al Señor de diferentes maneras. Y bueno, vamos a ver, a recordar cómo podemos alabar a Dios. ¿Cómo? Bueno, pues orando, ¿verdad? Orando unos por otros, ¿verdad? Eso le agrada a Dios, orando por las necesidades de los demás, hablando de su palabra a otros, compartiendo la palabra de Dios con otros, con nuestros amigos, para que muchos conozcan acerca de Jesús, que Él es nuestro Salvador y que puede también ser el Salvador de ellos. Y también cantándole canciones dedicadas a Él, cantándole himnos, cantándole alabanzas, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? No es la única manera de alabar a Dios. Hoy vamos a ver en nuestra clase que hay otra manera muy importante de cómo Dios se siente contento con lo que hacemos. Vamos a verla, ¿sale? Y bueno, pues en nuestra clase, antes de contarles toda la historia, nuestra clase de hoy precisamente se llama La Iglesia de Antioquía Ayuda. Antioquía era una ciudad, ¿verdad? Pero tiene el nombre chistoso. Bueno, la Iglesia de Antioquía Ayuda. ¿Y qué crees? Si tú tienes tu Biblia ahí en la mano, puedes abrir tu Biblia en Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 30. O si quieres, al terminar la clase bíblica, pues puedes ir y corroborar que lo que estamos aprendiendo aquí es la palabra de Dios y que no hay duda alguna de que es la verdad. Muy bien. Bueno, pequeños, pues vamos a recordar rápidamente. Este hombre que ustedes ven aquí en la pantalla se llamaba Esteban, y Esteban era un siervo de Dios que hablaba sin temor, sin pena, sin vergüenza acerca de Jesús. Les platicaba a las personas acerca de Jesús y era un hombre temeroso del Señor. Sin embargo, recuerdan que fue muerto porque Saulo de Tarso dio la orden, ¿verdad? Daba órdenes: persigan a los cristianos, no me gusta que alboroten al pueblo, no me caen bien los cristianos, no me gusta que estén hablando de ese tal Jesús. Y entonces pues mataron a Esteban, y dice la Biblia que sus ropas las pusieron a los pies de Saulo de Tarso, aquel perseguidor de la iglesia que ya hemos hablado de él, ¿verdad? Y pues lo mataron, y dice la Biblia que pusieron a los pies de estos hombres asesinos, pusieron a los pies de Saulo de Tarso la ropa de Esteban, así como para decir: aquí está, ya terminamos con la vida de aquel que tú nos dijiste que te estorbaba y que no te caía bien que hablara acerca de ese tal Jesús. Bueno, pues por causa de eso, muchos hermanos, muchos discípulos, pues les entró temor en su corazón y se fueron a diferentes lugares, así como para no estar así reunidos ahí en Jerusalén y ser apedreados o ser encarcelados, y entonces se esparcieron por muchas ciudades, y una de ellas fue la ciudad de Antioquía, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que pues unos decían: nada más les vamos a hablar acerca de Jesús a los que conocemos, a los que son de nuestra nación, a los judíos. A los demás no, porque qué tal si nos matan, o qué tal si nos apedrean, o qué tal si nos meten a la cárcel. No, mejor nada más a los judíos, a los de nuestra nación. Pero no todos eran así de temerosos. Había discípulos del Señor Jesús que tenían mucho valor para predicar la palabra de Dios, así como seguramente a ti no te da pena hablar de Jesús en tu escuela o con tus primos que aún no creen en Cristo, o con tus familiares, hasta con tu papá que no cree en Cristo. Yo sé que no te da pena y vas y le hablas del amor de Jesús, que es tan grande y tan bueno y que puede salvarlo, ¿verdad? Bueno, pues así muchos hermanos también dijeron: no importa nosotros qué nacionalidad sea. La Biblia dice, Jesús dice que todos somos pecadores, y como somos pecadores, entonces el pecado condena al ser humano, y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Entonces
esos hermanos dijeron, todos, sean griegos, sean de cualquier nación, necesitan saber de Jesús, necesitan creer en Jesús, necesitan aceptar a Jesús en su corazón, como nosotros lo hemos hecho para vivir una vida plena y tener vida eterna. Y entonces siguieron predicando. Y aquí en Antioquía, pues muchos comenzaron a creer en Jesús, muchos por la palabra de aquellos valientes discípulos que no dejaron de predicar. Y entonces la iglesia en Antioquía empezó a crecer, y entonces llegó a oídos de los hermanos allá en Jerusalén, de donde salieron los discípulos, a predicar en todas partes como fue el mandato de Jesús. Llegó a sus oídos que la iglesia en Antioquía empezó a crecer y a crecer, y entonces dijeron, por cierto, les voy a dar un dato para que lo memoricen. Ahí en Antioquía, los discípulos del Señor y todos los que creyeron en Jesús, por primera vez fueron llamados cristianos, ahí en Antioquía. Ahí ya cada que se encontraban a un grupo de hermanos reunidos alabando a Dios y hablando de su palabra, les decían, los cristianos. Entonces ahí fue donde por primera vez los discípulos del Señor Jesús fueron llamados cristianos. Y bueno, regresando a la historia, resulta ser de que pues se enteraron allá en Jerusalén los hermanos, se enteraron de que en Antioquía la iglesia estaba creciendo. Entonces dijeron, los hermanos necesitan ayuda de algún siervo de Dios, algún discípulo que pueda ir y ayudar a los hermanos en lo que se necesite. Y entonces pues comisionaron a nada menos y a nada más, ¿saben a quién? A Bernabé. Y entonces dijeron, Bernabé es un hombre temeroso de Dios, es un siervo de Dios, es muy acomedido, habla de la palabra de Dios y es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Ándale, Bernabé, haz tu maleta y vete a Antioquía. Oraron por él y se fue a Antioquía. Y entonces al llegar a Antioquía, pues Bernabé iba contento, ¿no? Iba pensando, voy a llegar, voy a saludar a mis hermanos, pero sorpresa, cuando llegó se encontró una iglesia bien hermosa, a unos cristianos bien unidos, trabajaban unos para otros, se servían, se ayudaban unos a otros, nadie decía esto es mío, no, todos compartían, todos ayudaban, de lo que había en su casa compartían con los hermanos. Y entonces esta manera de vivir hacía que a otros que no eran cristianos se les antojara, yo quiero ser como ellos, y entonces creían en el Señor Jesús por el testimonio de los hermanos, de los discípulos que vivían ahí en Antioquía. Y entonces Bernabé llegó y se sintió tan feliz de ver a los hermanos así, de su actuar de esa manera, y entonces dijo, wow, se quedó con la boca abierta y disfrutaba estar con los hermanos de Antioquía. Pero como vio que había mucho trabajo, porque mucha gente empezó a creer en el Señor Jesús y la iglesia crecía, entonces dijo, híjole, voy a necesitar ayuda. Y entonces, ¿saben a quién fue a buscar? ¿A quién se le vino a la mente? Sí, tienen razón, a Saulo de Tarso. Y entonces dijo, voy a ir a buscarlo. Recuerdo que Jesús dijo que Saulo era instrumento escogido para llevar la palabra de Dios a muchas naciones. Entonces voy a ir a buscarlo para que venga y me ayude y sirva aquí a los hermanos de Antioquía. Y entonces rápidamente fue por Saulo, que ahora ya no era Saulo, ahora, miren, ahí están los hermanos, fíjense cómo vivían unidos, gozosos, contentos, compartían el pan, cenaban juntos, y bueno, era una cosa preciosa la iglesia de Antioquía. Y entonces ya fue Bernabé a buscar a Saulo, que ahora era Pablo, el apóstol Pablo, y entonces lo lleva a Antioquía y le dice, es que no, en el camino le iba diciendo, es que no te imaginas cómo son los hermanos, se ayudan unos a otros, comparten, no solo comparten la palabra, sino todo lo que tienen, no dicen esto es mío, sino que lo comparten y no son envidiosos, no son egoístas, no son codiciosos, nada. Y entonces pues Pablo muy contento fue con Bernabé hasta Antioquía.
para servir a los hermanos y para estar sirviendo ahí en la iglesia de Antioquía. Pero entonces, pues dice la Biblia que Pablo y Bernabé vivieron un año allí en la iglesia de Antioquía y se congregaban con los hermanos y ayudaban a los hermanos y ayudaban en lo que se ofrecía ahí en la iglesia. Pero entonces llegó en uno de esos días llegaron unos profetas de allá de la ciudad de Jerusalén, también llegaron porque pues todos tenían curiosidad de saber cómo era la iglesia de Antioquía, seguramente. Y llegaron, un profeta es aquel que lleva un mensaje de Dios a las personas, ¿verdad? Entonces llegaron algunos profetas, pero uno de ellos llamado Agabo, fue y les dijo a los hermanos, oigan, ¿saben una cosa? Va a haber una hambruna en varias partes, no va a llover, las cosechas no se van a dar, entonces va a ser un problema. Y entonces pues los hermanos de Antioquía no dijeron, ay, qué lástima, nosotros no podemos ayudar a nadie. No, ¿qué creen que dijeron? Se animaron, como ya estaban acostumbrados a vivir, se animaron y dijeron, manos a la obra, ahora sí, manos a la obra, vamos a trabajar más para ayudar a nuestros hermanos de otras ciudades, por ejemplo de Judea, para que no les falte comida ni nada de sus necesidades. Y entonces se pusieron, oraron y consultaron al Señor y se pusieron a trabajar, y dice la Biblia que llevaban todos los días sus cosechas, llevaban todo lo que pudiera hacer falta, porque en la tierra iba a haber hambruna en algunas ciudades, ¿verdad? Y llegaban con los ancianos, así nombra la Biblia a los hermanos que tenían a cargo ministerios en la iglesia, y entonces llegaban y decían, aquí yo traje este costal de semillas para mandarlo a donde haga falta, para que nuestros hermanos no les haga falta nada de comer. Y otros llegaban y decían, yo traje una bolsa de semillas, yo traje frijol, yo traje esto, yo traje el otro, y no iban así de mala manera, sino que iban muy contentos. Y entonces les daban a los ancianos lo que llevaban, lo llevaban con mucho gusto, y los ancianos mandaron todas estas cosas por medio de Pablo y de Bernabé. Ajá. Y entonces Pablo y Bernabé, muy obedientes, porque a eso iban a servir, pero se quedaban siempre maravillados de cómo eran los hermanos de Antioquía. Creo que es algo que tenemos que imitar nosotros. Debemos de imitar a los hermanos de Antioquía, cómo eran de dadivosos, cómo eran de trabajadores, pero nunca se guardaba nada para ellos mismos, sino que compartían siempre, ¿verdad? Entonces esos hermanos eran agradables a los ojos del Señor. Y entonces Bernabé y Pablo llevaron la ayuda a los hermanos de Judea. Pero fíjense chicos, tenemos que imitar a esa iglesia, a la iglesia de Antioquía. No quedarnos con las manos cruzadas cuando vemos la necesidad de alguno de nuestros hermanos, sino servir. ¿Saben por qué? Porque ahí en Gálatas 5:13 dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces es un mandamiento del Señor. Dice el Señor que nos amemos los unos a los otros, y que nos ayudemos y que demos gratis como recibimos las bendiciones de Dios, gratis, así lo demos sin pesar. Miren, aquí hay un niño ayudando a otro chiquito que se lastimó, o podemos compartir el pan, o podemos compartir juguetes, o podemos compartir ropa, podemos compartir, pero Jesús quiere que seamos como Él, que pongamos en práctica el servir a otros, y de esa manera alabamos a Dios. ¿Saben una cosa? A ver, quiero que me digan y que piensen ustedes, ¿quién ha sido el que ha servido de manera grande y ha dado todo por nosotros? ¿Quién? ¿Y dónde lo hizo? ¿Cómo lo demostró? A ver, pensemos. Jesús se sacrificó, fíjense, Jesús dio su vida por completo, fue lastimado, fue herido,
y de esa manera nos sirvió a nosotros por amor. Él dio su vida para que nosotros no fuéramos condenados y para que todos los que creyéramos en Él, entonces seamos salvos por su sacrificio. Entonces, chicos, en esta hora, si tú dices, ay, yo hasta ahorita había sido egoísta, no había pensado en que yo puedo alabar a Dios sirviendo por amor a otros. Pues, ¿qué les parece si oramos, le pedimos perdón al Señor y ponemos manos a la obra como la iglesia de Antioquía y ayudamos y nos servimos los unos a los otros? Y si tú nunca habías escuchado la palabra de Dios antes, pues entonces hoy te invitamos a que te unas a nosotros, así como muchas personas se unieron a la iglesia de Antioquía, pues así vente. Mira, lo único que tienes que hacer es orar con nosotros y decirle a Jesús, entra en mi corazón, te creo a ti, y entonces el Señor Jesús comienza una obra maravillosa en tu vida hasta que entiendas y aprendas a servir por amor a otros hermanos, a otros niños, incluso hasta nuestra familia. Ahí mismo podemos servir por amor, ¿verdad? A veces mamá, papá llega muy cansado del trabajo y ¿qué decimos? Yo tengo mucho sueño y mucha flojera, voy a ver la tele o mi celular y ya. No, vamos y sirvamos con amor a nuestra familia, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos. Y así, de esa manera, alabamos a Dios. Entonces, ¿te parece si oramos? ¿Oramos? Bueno, cierra tus ojitos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por la iglesia de Antioquía. Gracias por Bernabé y por Pablo y por todos los hermanos que con su ejemplo nos han enseñado que debemos servirnos los unos a los otros. Y, Señor, también aquí debe de haber pequeños y pequeñas que pues quieren formar parte de tu iglesia también, y entonces lo pueden hacer solamente diciéndote a ti que entres a su corazón. Señor, escucha su oración sincera y entra a su corazoncito y les damos la bienvenida como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos. Ayúdanos a cumplir con esta palabra que hoy nos has hablado en Cristo Jesús. Amén. Amén, pequeños. Bueno, pues estamos en comunicación y nos vemos muy pronto. Que Dios les bendiga. Hola niños, ¿cómo están? Soy la maestra Maite y el día de hoy vamos a hacer nuestra manualidad en relación a la clase que recibimos el día de hoy por la maestra, ¿sí? Hoy hablamos de que todos tenemos algo que dar a nuestros hermanos. En la iglesia, recuerden que la iglesia somos todos nosotros los que creemos en Cristo, los que nos congregamos. Entonces, los que nos conocemos como cristianos, nosotros podemos siempre dar a esas personas nuestro servicio, nuestros dones, varias cosas que pueden ayudar a otros. Y esto es un tesoro para el Señor, porque le da a entender al Señor que podemos y estamos dispuestos a dar lo que Él nos ha dado con amor, ¿sí? Y como es un tesoro, vamos a hacer un cofre del tesoro. ¿Les parece muy bien? Y para eso vamos a necesitar foamy del que tengan en casa. Recordemos que podemos reciclar, ¿sí? Lo que nos queda de trabajos manuales. A mí me quedaron estos foamies que Rubén hizo. Yo tengo un hijo que se llama Rubén, que Rubén hizo en algún momento, me quedaron y los guardé. Vamos a necesitar lápiz. Este es el lápiz que hice la vez pasada. Vamos a necesitar tijeras. Vamos a necesitar cartón, de algunas cajitas de cartón que nos hayan quedado. Vamos a recortar unos pedacitos. Vamos a necesitar una regla. Vamos a necesitar palitos que nos hayan quedado también del reciclado, ¿sí? Si se dan cuenta, yo tengo de varios colores. Miren, es reciclado. Este palito hasta tiene papel de algún trabajo que pues ya no nos sirvió y pues yo los palitos los rescaté para que pueda yo usarlos en otra. Podemos utilizar, en este caso yo voy a utilizar abatelenguas grande, pero pueden utilizar también abatelenguas pequeño, ¿ok? Y vamos a utilizar silicón líquido frío, ¿sí? Si les parece bien,
Si tienen resistol también lo pueden hacer con cuidado, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer con el cartón y con nuestro lápiz, ¿sí? Y con nuestras tijeras es, vamos a hacer estas piezas que nos van a servir para el cofre a los lados. Entonces lo que yo hice es medir de una distancia de 9, ¿sí? Y aquí también tiene 9, pero ¿cómo le hice? Hice un cuadrado primero, como este cuadrado, y lo que hice fue buscar una tapa, que yo tengo esta tapa, donde yo le hice el círculo, ¿sí? Así, miren, lo junté y con el lápiz le hice la forma para que quedara esta ondita. Ya que tenemos este, como ya lo medimos, lo que vamos a hacer es ponerlo encima del otro cartoncillo y también con nuestro lápiz lo vamos a marcar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, permítanme. Y aquí ya lo hice, no se ve muy bien, pero lo hice. Y vamos a recortar. Y entonces así quedaron estas dos partes. Miren cómo se ven, ¿ok? Y ahora vamos a cortar con el otro pedazo de cartón un rectángulo de 10.5 por 8. Vamos a medirlo y cortar. Y así quedó nuestro rectángulo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a forrar estas partes de cartón, las vamos a forrar con el foamy. Lo que vamos a hacer es poner el foamy y hacer un cuadrado a su alrededor un poco más grande, ¿sí? Y ahorita les voy a enseñar para qué. Vamos a pegarlo en medio. Así como está, lo vamos a pegar en medio. Así lo pegué. Y ahora lo que vamos a hacer unos cortes que nos van a ayudar alrededor con el foamy. Nos van a ayudar a ir pegando estas partes acá para que vaya quedando así. Miren, ¿sí lo ven? Entonces esto nos va a ir ayudando y también lo vamos a pegar, ¿ok? Ya que nos quedó de este lado así, pero miren, de este lado se va a ver así. Ahora vamos a hacer una tapa para tapar esta parte, ¿ok? Vamos a cortarla del mismo foamy y del tamaño del cartón que tenemos libre. Vamos a hacer esa tapa, ¿ok? Así más o menos va a quedar la tapa que va a ir alrededor de nuestra primera parte que pegamos, ¿sale? Entonces lo vamos a tapar así y vamos a pegarlo, ¿ok? Ahora vamos a forrar esta parte, ¿sí? Entonces yo voy a hacer lo mismo de pegar primero una parte y hacer los dobleces y luego una tapa, ¿ok? Ya tenemos las tres partes forradas. Entonces ahora vamos a proceder a pegar, ¿ok? Y entonces vamos a echar silicón en esta parte y vamos a poner esto así y también en esta parte y esto así y vamos a dejar secar un rato, ¿ok? Voy a hacerlo y ahorita ven. Miren, ya quedó. Estoy poniendo una pausa para que se esté secando y les quería decir que yo tengo también entre mis reciclados de estos palitos chiquitos y voy a estar poniendo como para que le dé fuerza solamente aquí abajo este palito, del otro lado también, para que cuando pegue los que son más grandes no esté tan inestable o que se mueva tanto, ¿ok? Entonces también pueden pedir la ayuda de sus papás para que hagan esto también. Vamos a empezar a pegar los palitos en la parte de adelante del cofre, ¿sale? Así, yo como les dije tengo de colores y entonces los estoy empezando a pegar. Solamente va a llegar a esta parte, ¿sí? Miren, ya así quedó, ¿ok? Y ahora
vamos a hacer la parte que va a tapar el cofre, ¿sí? Y para eso vamos a necesitar foamy también. Vamos a recortar una tira de 13.5 por 21.5 y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir pegando nuestros palitos juntitos. Esto después va a ir así encima del cofre, pero lleno de palitos. Esta parte ya queda así, ¿sí? Ya está pegadita y seca. Entonces esta parte va a ir encima de nuestro cofre. Miren, aquí esto de adentro vamos a pegarlo por este lado, así, y va a cerrar así. Ya después de pegado y que ya secó bien, pasaron unas cuantas horas, ya queda así, miren, así y así. Yo tenía palitos de colores. Si ustedes quieren darle esta forma de colores, pueden pintar con acuarelas, con plumones, sus palitos, ¿sí? Y les pueden quedar de varios colores. Ahora llega el momento, a pesar de que tiene colores, llega el momento de que vamos a ponerle un botón para que se amarre y podamos cerrar nuestro cofre. Y también lo vamos a adornar. Miren, yo tengo unos botones así como dorados, simulando pues como oro, porque es algo muy valioso. Y también tengo foamy de este que brilla, miren, tengo de este color. Yo, como les digo, yo voy guardando pedacitos así chiquitos de que uso. También vamos a ver si se los podemos poner. Ahorita les cuento, ¿sale? Ahorita vemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pegarle nuestro botón. Miren, logré cortar así los cuadritos y los vamos a ir pegando como si fueran unas joyas en el cofrecito, ¿sale? Ahorita les enseño. Quedó pegado el botón, y lo que vamos a hacer con el listón, con este hilo, así lo vamos a pegar acá. ¿Qué les parece? Ahorita vemos cómo queda con las joyas, el oro, todo simulado, ¿no? Bueno, pues así nos quedó nuestro cofrecito. Ya ven, le puse aquí el botón para que podamos cerrarlo y abrirlo. Aquí le puse un corazón de donde proviene nuestro listón delgado. Le puse los botones dorados y aquí le puse los pedacitos de foamy. También aquí atrás tiene otro corazón de otro color y otros pedacitos de foamy. Y luego vamos a abrirlo. Solamente vamos a empujar un poco la tapa para abrirlo. ¿Qué tendrá en su interior? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Miren, vamos a ver. Ay, hay unas palabras que vamos a reconocer, ¿no? Y vamos a analizar. En la clase de hoy pudimos aprender palabras como dar o ayudar, y a veces ligamos estas palabras a la materia económica, a las monedas. Pero no es la única forma de ayudar. También podemos ayudar a través de nuestros valores. Y por ejemplo, un valor es la bondad. La bondad, que es uno de los valores que encontramos en nuestro cofre del tesoro, es la inclinación a hacer el bien a nuestros hermanos cuando los servimos. Por ejemplo, esta es una clase de amor desinteresado, que tiene compasión, que tiene misericordia, que tiene justicia. ¿Y quién hace eso? Jesucristo, que es amor, el amor que debemos darle a los otros. Entonces debemos reflejar ese amor, debemos de ser agradecidos con las personas que nos ayudan, como nuestros padres,
cuando nos enseñan a tender la cama, cuando nos dan de comer, con nuestros maestros, cuando nos enseñan las matemáticas, a leer. Debemos de respetar a las personas mayores, pero también a las personas que nos rodean, aunque sean más pequeños que nosotros. Debemos de tener empatía por otros. La palabra empatía significa ponerte en el lugar de los otros, cuando sufren, cuando lloran, y entonces no molestarlos en esos momentos, sino respetar ese dolor, y podemos acompañarlos. Podemos tener generosidad con esas y otras personas, como cuando en la escuela podemos dar un pedazo de manzana, un pedazo de torta a una persona que no lleva de comer, o podemos ofrecer alguna despensa a la gente que vive pues en la calle, ¿no? Darle algo que puedan comer ellos si no tienen hogar, o llevarles comida preparada. Podemos tener el perdón. Dios nos perdonó nuestros pecados y nos vino a salvar y nos amó, y por eso estos valores, no solamente el dinero, forman parte de las cosas hermosas que Dios, ¿sí?, nos dio, porque Él nos da todos estos bondades y estos valores. Él pone en nuestro corazón esto para que nosotros podamos servir y ayudar a otros. Hagámoslo, sirvamos al Señor. Recordemos nuestro versículo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 13, que dice: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Este versículo está en la versión Dios habla hoy. Entonces los invito a que nos sirvamos los unos a los otros. Que tengan buen día. Adiós. Y bueno, chicos, la clase de hoy interesante porque se trata de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿El lugar donde nos reunimos? No, es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos la iglesia, y como pertenecemos a la iglesia, pues hay que ayudarnos mutuamente. Y entonces yo recuerdo una historia de una vez que vi ahí en un video de unas hormiguitas que iban caminando ahí. Iban caminando por el campo, y de repente llega el oso hormiguero, y que llega y que empieza a soplar así, a absorber, y agarra una de las hormigas y ya se la iba a comer el oso hormiguero. Y en ese momento llegaron todas sus otras amigas y la agarraron de las manos, y empezó a soplar más duro el oso hormiguero, y ya se las iba a comer a todas las hormigas así en filita, pero una pensó y agarraron, y que se empiezan a enrollar todas las hormigas así en una gran bola, como si fuera una bola de béisbol, y que le tapan la boca. ¡Pum! Y entonces ya no lo dejaron respirar al oso hormiguero, y empezó a hacer así, y ¡pum!, que se cae, y ya se pudieron escapar las hormigas. Eso me recuerda a la iglesia. Cuando tú y yo tenemos problemas, necesitamos acudir a la iglesia y decírselos y ayudarnos. Nosotros hemos experimentado la ayuda muchas veces de la iglesia. Y sí, ya una vez nos sucedió que llegaron como hormigas y salieron y nos ayudaron. Y bueno, bendecimos a Dios, y lo que hemos aprendido es alabar a Dios por esa ayuda a través de la iglesia. Déjame decirte que aunque tú estás allá y yo acá y nos vemos a través de una pantalla, no estás solo. La iglesia está contigo y está para ayudarte. Y bueno, te voy a dar una noticia que por ahí todavía no se da muy abiertamente, pero muy pronto ya nos van a decir. Pero a ti te la voy a decir. Vamos a tener un pastor virtual, y ese pastor va a poder estar al pendiente tuyo, y le vas a poder también contar tus cosas. Y eso, ¿por qué? Porque ya la historia de la iglesia es que también hay física y ahora ya hay virtual, porque la tecnología lo ha hecho así. Y bueno, tenemos que atender a toda esta gente, y queremos seguir atendiéndote a ti, porque somos iglesia. A pesar que estamos lejos, seguimos siendo de la iglesia de Dios. Alabemos a Dios por eso. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias porque todo lo que tú nos das por amor tuyo. Gracias porque somos tu iglesia, Señor, y no importa el lugar donde estemos, nos podemos apoyar unos con otros, Señor. Gracias por las bendiciones derramadas, Señor, que
tú nos das día con día. Te pedimos por las familias de cada uno de estos pequeños que nos escucha domingo tras domingo, que tú los bendigas, que los guardes, Padre, y que también les des para todas sus necesidades. Y si como iglesia nos podemos ayudar, Señor, que sea posible también hacerlo. Gracias por todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, nos vemos la próxima clase. Y bueno, que gane México el martes. ¡Adiós! ¿Te gustó la enseñanza de este día? Espero que sí. Y también espero que hayas aprendido mucho sobre el Señor. Así que nos vemos la próxima semana. Bye. Dice la palabra de Dios, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre los alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos. Él nos muestra su amor por medio de Jesucristo que murió y resucitó por nosotros. Esforcémonos a amarle con todo nuestro ser y cantemos al Señor porque Él tiene un asombroso amor para nosotros. Cantemos. Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Los montes son de Él, los ríos son de Él, los astros son suyos también. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Por mí Él murió y resucitó, y un día por mí Él vendrá. Cuán grande es su amor y sé que me ama, pues Él dio su vida por mí. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Los montes son de Él, los ríos son de Él, los astros son suyos también. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Dios me ama, me ha dado vida, me ha dado una familia, me ha dado un lugar donde vivir, me ha dado comida, me ha dado su palabra para que yo sepa cómo quiere que viva y conozca qué es lo que quiere de mí. Me ha dado la oportunidad de ser su seguidor. Marcos 10:18. Jesús dijo, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Marcos 10:18. Alabémosle, hermanos. Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón.